Empresarial de Suelo. También tenemos con nosotros a Elena Beunza, experta en planificación urbana, también es exsecretaria general de Vivienda del Ministerio. Juan Manuel Suárez, aquí allí a la derecha, técnico urbanista del Ayuntamiento de Granada. Por otra parte, aquí a mi lado izquierdo, Sonia Olea, abogada en representación de Cáritas Española. Y también con nosotros está Daniel Millor, que es arquitecto y salubrista y que viene también de la Universidad de Alicante. Entonces, bueno, muchas gracias por este acompañamiento, ¿no? Esta composición de la mesa redonda que le contaba a Eduardo de Santiago, que ha organizado pues conmigo, ¿no? También esta mesa redonda, la riqueza de la misma. Está representada la administración pública en distintos niveles, desde el Estado hasta en los municipios, desde el Estado hasta Alicante y hasta Granada, hasta Sevilla. También no solo la administración pública, sino también las ONG, el tercer sector y el mundo académico, también por otro lado. Algunos de nosotros, de nosotras, también pertenecemos a las universidades y, por lo tanto, eso le otorga mucha riqueza y diversidad y complementariedad a las perspectivas que se pueden ofrecer a esta mesa redonda. No voy a hacer una presentación tal y como tenía previsto. Creo que hay que hacer fluido y más directo, quizás también más ameno estas intervenciones y, por lo tanto, vamos a ir al grano en este sentido. Si os parece bien, vamos a esperar un segundo que puedan tomar asiento las personas que van llegando. Gracias, bienvenido, bienvenida, todos los que habéis llegado ahora. Esta mesa redonda, que se llama Ciudad y Dimensión Social, pues tiene todos estos enfoques, o puede tener todos estos enfoques que acabo de comentar. Empezamos también, si queréis, por la intervención del director general de SEPES, como decía, la entidad pública empresarial de suelo, Fidel Vázquez, para que comente un poco su punto de vista, su perspectiva respecto a esta temática de la mesa redonda. Muy bien, pues buenos días a todos y a todas. Bueno, más allá de los agradecimientos a la organización, habíamos preparado con el equipo una presentación con imágenes para hacerla un poco más gráfica. Yo la pongo a disposición de la organización y si alguien tiene interés, porque los dibujitos siempre ayudan a explicarse, ¿no? Básicamente, cuando leímos un poco la propuesta de la intervención de SEPES en este foro, entendíamos que se hacía como una referencia, pues eso, ¿no?, a la experiencia o a nuestra visión en el urbanismo sostenible. Entonces, por centrar un poco y por el poco tiempo que tenemos para compartir de todo lo que hace SEPES como entidad pública empresarial de suelo, que depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, una idea fuerza que me gustaría destacar así de inicio era esta idea de que SEPES recupera aquel suelo público, por tanto, de la Administración General del Estado o de otras entidades, aquel suelo público que sea susceptible de convertirse en un suelo de transformación de vivienda o de otros usos, pues ahí trabajamos. Incorporamos esa visión de la recuperación del suelo, de la economía circular aplicada al urbanismo, etcétera. SEPES tiene, para el que no la conozco un poco, por muy pincelada, tiene como dos líneas de actividad principales. Una que es la actividad activar suelo de actividad económica para la creación de puestos de trabajo. El ámbito de actuación es todo el Estado español, todas las islas, por tanto, os podéis imaginar cualquier tipo de situación, desde tiempos del INUR y de gerencia de urbanización, etcétera, con lo cual tiene larga historia, más de 60 años, y actualmente, además de la actividad industrial, se está focalizando y estamos aplicando políticas activas con mucho presupuesto para la actividad de suelo residencial. Nos centramos un poco en esa situación, por tanto, en la recuperación del suelo. A su vez, también el lema del foro 2023 me ha parecido ver, el de la planificación a la acción, ¿no? De la planificación a la acción. Bueno, pues nosotros en SEPES, yo llevo director general desde hace 2 años. En estos 2 años hemos, de alguna forma, incrementado nuestro compromiso mediante convenios y acciones muy concretas en todo el territorio, con una intervención en la que pasamos, para que os hagáis una idea muy rápida,
En el enero del 22, SEPES estaba trabajando en 7 actuaciones en 6 municipios de toda España. Ahora estamos trabajando en unas 88 actuaciones residenciales en todas las comunidades autónomas, con lo cual estamos trabajando en todo el territorio en un conjunto de 236 actuaciones, tanto en suelo industrial como en suelo residencial, con lo cual, bueno, pues esa identificación, ese conocimiento del mundo local, esa aproximación a las necesidades, tanto en actividades económicas como en suelo residencial, está suponiendo un esfuerzo para poder cumplir con esos compromisos. Así muy rápido, también quisiera decir que ese compromiso que estamos adquiriendo con los ayuntamientos con los que firmamos convenio, que estáis viendo, podéis imaginar que son 236, que hay mucho trabajo aquí de convenio y mucha gestión administrativa por medio. Eso está siendo posible y ese compromiso que estamos adquiriendo con esas comunidades autónomas y esos ayuntamientos es posible gracias a un convenio entre MIDMA, entre el Ministerio y... ¿Podéis cerrar la puerta, por favor? Porque es un poco difícil. Con un convenio que se firmó en noviembre del 22 entre el Ministerio y SEPES, en el que garantiza la financiación para la adquisición, la transformación del suelo y, eventualmente, la construcción de los edificios en las actuaciones en las que intervenimos. Esto es brutal, porque este es el gran paso, ¿no? El disponer de la capacidad económica para los compromisos que estamos adquiriendo. Esto es lo que hace viable un proyecto a muy largo plazo como el que se supone que SEPES estamos ahora impulsando. Estamos actuando en cuanto a materia de vivienda en 80 actuaciones en las que, de alguna forma, bueno, a explicar el origen, pero hay adscritas al convenio hay unas 15, estamos a punto de escribir otras 15 más. Y si habéis leído en prensa los últimos meses o antes de agosto, sobre todo, también estamos, por acuerdo del Consejo de Ministros, estamos en una línea de adquisición de 50 nuevos suelos de actuaciones del Ministerio de Defensa que se van a transformar en viviendas en todo el territorio. Estamos activando un suelo en todo el país para la creación de aproximadamente 41.500 viviendas protegidas, destinadas a alguna de las políticas sociales. Alquiler, venta, sus diferentes modalidades. El marco estratégico, pues no puede ser de otra manera, es la agenda urbana española en la que estamos trabajando aquí estos días seguramente, ¿no? De los 10 objetivos podríamos poner un tic de esto de cumplimos en 8 de los 10. No me extiendo porque, bueno, me imagino que todos tenemos un poco en la cabeza que los objetivos de la agenda urbana pues tienen que ver con la ordenación del territorio, la planificación, etcétera, y SEPES, pues bueno, es su ruta su hoja de ruta. Activamos ese suelo público, sea cual sea el origen, ahora explicaré alguna cosa más. El objetivo es incrementar el parque público de vivienda de alquiler. Sabéis que estamos en ratios respecto a Europa muy bajos y aunque el urbanismo es lento y seguro, pero bueno, estamos en esa línea. O sea, no hemos de olvidar que hay que adquirir el suelo, hay que transformarlo, hay que pasar todo el planeamiento con sus trámites, pero se está haciendo y esto es una lástima que no podamos poner imágenes porque la visión en la implantación en todo el territorio estamos en esa agenda. SEPES actúa aquí con una función social clara, que es eso, es destinar suelo para la vivienda protegida y, bueno, somos un instrumento para las políticas que el Gobierno de España está impulsando y dedicándole recursos. Cuando hablamos de cómo hacemos esto, cómo operamos, pues un poco hablamos de regeneración urbana, ¿no? Regeneración urbana entendida como eso que es el proyecto urbano integral, ¿no? Y ahí pues ligamos también con la dimensión social, que es un poco donde ahora también, ¿no? Se supone que en la mesa de hoy vamos a ahondar un poco más. Nosotros en ese urbanismo sostenible o proyecto urbano integral, donde actuamos en núcleos urbanos, actuamos en ciudades existentes. No es un suelo de nuevo crecimiento, son suelos obsoletos que de alguna forma han sido utilizados por algún uso público en la periferia de las ciudades y que ahora ya se han convertido en centros y que en ese sentido eran lugares en los que ahora tiene sentido hablar de economía circular, cohesión social, la ciudad saludable, incorporar los criterios de impacto ambiental. Pues ese es el marco en el que se mueve cualquier ayuntamiento. SEPES, en el fondo, trabajamos para el modelo de ciudad que cada ayuntamiento tiene y, por tanto, ahí trabajamos cómodamente. Esa regeneración urbana lo que hace básicamente es luchar contra la segregación social que implica estar en lugares que han sido antiguos cuarteles, antiguas fábricas, que en el fondo son vallas que están cerrando un espacio en su interior.
espacio, que en el caso de los cuarteles, pues las ciudades, todo el mundo ha pasado a alguien por allí haciendo la mili. Entonces hay un sentido de identidad local que esas vallas y esos lugares cerrados y ahora obsoletos porque dejan de ser cuarteles, están reclamando una integración, o sea, una recuperación integral muy profunda. Ahí crearemos y estamos creando, por tanto, espacio para vivienda pública asequible, pero pues lógicamente como el urbanismo no puede ser de otra manera, pues creación de nuevos usos públicos para hacer la ciudad más compleja, etcétera, equipamientos, zonas verdes, no solo para los ciudadanos que se incorporan a esos barrios o esas nuevas zonas. Las actuaciones que hacemos en SEPES no lo he dicho porque estaba en la imagen, pero son actuaciones que desde Campamento en Madrid, que próximamente estamos a punto de adquirir el suelo las próximas semanas, son 10.700 viviendas, o sea, es un barrio de 10.700 viviendas en Madrid. Actuaciones como la de Málaga en Buenavista son unas 1.400, en Valencia entre cuartel de ingenieros y artillería son otras 1.000 viviendas. Son actuaciones, son Busquets en Palma de Mallorca son 800 viviendas, o sea que hablamos de zonas en el centro de las ciudades que su reactivación, ¿no?, supone una transformación para la ciudad existente fundamentalmente y también para los nuevos vecinos. Y ahí quiero insistir un poco, luego, si en las preguntas o en algún contexto, un momento hay, que el valor que hacemos aquí, yo intento resumir a veces, bueno, no sé si me sale bien o no, pero es la idea de que estamos abriendo aquellas puertas que están cerradas y tirando los muros que separaban las cosas, con lo cual nuestra intervención consiste en eso, ¿no?, en recuperar ese suelo y esa identidad de algo que hasta ahora era un lugar cerrado y últimamente obsoleto y que aquí es materia prima para combatir esa segregación espacial de la que hacía mención inicialmente. Me evito la parte de ejemplos, pero es esto, los que he citado ahora de Palma de Mallorca, en Valencia, en Campamento. O sea, son suelos del Ministerio de Defensa. El origen de los suelos que estamos trabajando tiene como 4 procedencias. Una es los suelos del Ministerio de Defensa, que hay la hostia en todas partes. Hemos comprado ya recientemente en Menorca, en Palma de Mallorca, en Madrid estamos a punto, pero se añaden 50 nuevas posiciones en toda España. A esos suelos del Ministerio de Defensa se añaden también suelos que son de Adif o de Renfe, que están obsoletos, habían sido antiguos talleres, antiguas vías, lugares que tenían una función relacionada con los ferrocarriles y que ahora SEPES se brinda como asistencia técnica para trabajar desde el propio Ministerio, como entidad del Ministerio, para su transformación. También estamos trabajando con los ayuntamientos, hacemos un papel de puente con suelos de Sareb, el famoso banco malo, Sareb, que no es tan malo ahora, pues, es un banco que está realmente cambiando sus políticas y está realmente ofreciendo soluciones más sociales a sus suelos, y ahí Sareb y SEPES también estamos a punto de hacer un convenio para activar esos suelos. En antiguas zonas, industrias muy grandes que hay en el territorio español, sobre todo también en el norte de España, por ejemplo en Mieres, en Vasco Mayacina, donde ya se hicieron viviendas hace 10 años, aquí Elena también tiene experiencia sobre ellas. Estamos ahora trabajando en Basauri, en la Baskonia, otra pieza muy grande, donde también el paso de su propiedad cuando es pública nos ha permitido a SEPES entrar a trabajar. Hay otros orígenes de suelo que son ya directamente los propios ayuntamientos y las comunidades autónomas. Esto es esto es más reciente. Firmamos en noviembre pasado ese convenio entre MIDMA y SEPES y en abril del 23 ampliamos con una adenda aquel convenio, de tal modo que podemos trabajar y estamos trabajando con ayuntamientos que nos ofrecen suelo, ya sea patrimonial o ya sea de equipamientos, el suelo en el que podemos actuar. Esto es una mierda, suelos en los que podemos actuar en suelo dotacional para mantener el suelo de equipamiento y añadirle alojamiento dotacional temporal, destinado a ciertos colectivos que pueden ser pues, trabajadores del campo, estudiantes, funcionarios que se desplazan a las islas, tanto las Baleares como las Canarias. Entonces, localizamos específicamente qué necesidades detecta cada municipio y SEPES tiene la capacidad, porque tiene ahora mismo esa posibilidad mediante los estatutos y con la financiación garantizada, conveniar con esos ayuntamientos uno a uno qué identificación de suelo necesitan y podemos ayudar. Insisto, a equipamientos, se nos pasa en Soria, en Batea, en Tarragona, Pedrafita de Cebreiro en Lugo, en Ibiza, en fin, diferentes emplazamientos. Por ir cerrando, disculpad, igual me estoy enrollando mucho, no lo sé. El modelo del urbanismo en SEPES, resumiendo mucho, y aquí está Sebastián en la sala, Sebastián Jornet, y algún compañero más que... A mí hay algo que es como muy fácil de recordar y que me está sirviendo, y a lo mejor es muy superficial, pero creo que estamos hablando del modelo de ciudad mediterránea versus el de la ciudad dispersa que
que aún seguimos encontrando por todas partes. Pues claramente apostamos por la ciudad mediterránea y en Cataluña hablábamos, ¿no?, de la ciudad de las 3 Cs, ¿no, Sebastián? Yo creo que era... A mí me sigue funcionando, ¿no? Ciudades, o sea, este urbanismo que potencia la ciudad de las 3 Cs, la ciudad compleja porque hay mezcla de usos, no podemos hacer la zona de vivienda, la zona de actividad económica, la zona comercial, la ciudad compleja hemos de potenciar, así en las actuaciones que hacemos es ahí donde tendemos, la ciudad compleja, la ciudad compacta que busca densidad, busca aprovechar los recursos que tengamos de suelo y de servicios, etcétera, para realmente encontrar la densidad que necesitan las ciudades para que hagan que garanticen la sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad no solo ambiental, sino económica, social y ambiental. Y por último, la tercera C, además de la compleja y la compacta, sería la cohesionada, que es un poco posiblemente también el centro del debate de hoy, ¿no? La ciudad cohesionada que tiene que ver pues con la no segregación espacial, no el barrio de los tal y el de los cual, ¿no? O sea, en ese sentido, la oportunidad de intervenir en ciudades como Valencia, Palma de Mallorca, Madrid, etcétera, en suelos que son suelos urbanos muy consolidados, donde el espacio ha quedado recintado y segregando piezas, el hecho de poder quitar esas vallas de las que hablaba antes nos va a dar permeabilidad y va a hacer que la mezcla que se va a poder mezclar un poco más esa relación entre los vecinos nuevos y los existentes. Yo creo que nada más, Ahora podríamos hablar de más retórica de modelo, pero yo con esto lo dejo, si hay luego preguntas. Muchas gracias, Fidel. Sí, yo creo que después, en las preguntas que vamos a hacer, que vamos a establecer de manera común, pues también hay oportunidad para desarrollar alguna idea más, ¿no? Muy interesante además que acabas de apuntar. Damos paso a Elena Beunza, que bueno, es una pena que no tengamos realmente las presentaciones, ¿no? No solo por vosotras, por vosotros, también por los ponentes, porque claro, nos apoyamos en ella y podemos ordenar un poquito más nuestros comentarios. Y además es mucho más ameno, ¿no? Como sabemos. Y también la que nos había enviado Elena, que estaba muy bien elaborada, que eran muchas diapositivas y es una pena que no la podamos utilizar. Quizá nos venga bien para no extendernos mucho, ¿verdad? Que al final siempre terminamos enrollándonos excesivamente y eso en ese sentido puede venir bien. Bueno, pues Elena había planteado los retos de las ciudades españolas ante el acceso a la vivienda, pero aterrizando además en algunos planes y proyectos. Perdón. Bueno, muchas gracias a todos y saludar a la organización y a tantas personas que estoy viendo en el público, pues que durante muchos años hemos compartido camino en un aspecto o en otro y que yo creo que es un lujo, ¿no?, que nos podamos encontrar hoy todos aquí. Y sí que me permito a lo mejor sugerir que dejemos un tiempo para debate con el público, porque yo creo que va a ser muy enriquecedor. Hay representantes autonómicos y locales que han tenido responsabilidades muy importantes y estoy segura de que el debate va a ser muy interesante si podemos llegar a él. Por lo que voy a ser súper breve. Yo lo que quería un poco explicar hoy aquí es lo que estamos desarrollando. Cuando dejé mis responsabilidades en el Ministerio, previamente yo había sido directora general de la empresa autonómica que gestionábamos también activos inmobiliarios, 14.000 activos inmobiliarios gestionábamos en la Comunidad Valenciana, pues sufrí realmente y disfruté, porque tiene las dos vertientes, Fidel, lo que es intentar ir avanzando desde la parte de lo público en las nuevas necesidades que se está generando esta situación social en la que nos estamos encontrando. Nos acompaña hoy también Sonia Olea, que yo creo que nos va a poder presentar de una manera mucho más genérica esta importancia de lo social y que estábamos comentando antes. Pero desde luego lo que está claro es que todas estas iniciativas, cuando vienen de lo público y, como voy a explicar luego también, cuando vienen también de lo privado, necesitan tener en cuenta esta vertiente social, pero necesitamos también que sean acciones, proyectos y estrategias que podamos realmente ejecutar. Y esto es un tema también que con Fidel hemos hablado muchas veces, y muchos de vosotros lo habéis sufrido. ¿Cuánto tiempo cuesta efectivamente implementar todos estos proyectos, desde que el gestor público junto con el representante político llegan a la conclusión de lo que es necesario hacer, luego entran a lo mejor los equipos de arquitectura en los que realmente desarrollan desde el punto de vista técnico, pero luego muchas veces olvidamos
la siguiente fase, que es hacerlo realidad. Hacerlo realidad con nuestras limitaciones legales y nuestras limitaciones presupuestarias. Fidel ha enfatizado muchísimo la importancia de que estas nuevas acciones del SEPES están respaldadas por una consignación presupuestaria importantísima, y esto es fundamental, y es fundamental para todos nosotros. Lo primero es conseguir esa partida presupuestaria, porque eso es lo que nos va a legitimar en todas nuestras actuaciones. Y como ha explicado hoy la ministra muy claramente, esa partida presupuestaria en los próximos años la vamos a tener garantizada los ayuntamientos en dos tipos de acciones fundamentales, que es lo que hoy desde el despacho privado en el que ejerzo, mi vertiente es una vertiente más jurídica y de gestión, intentamos hacer realidad para todos los ayuntamientos. Fundamentalmente nos centramos en lo que son las dos líneas que yo creo que van a guiar las acciones que van a tener la máxima financiación en los próximos años, que son estos proyectos de regeneración urbana a nivel de barrio, que son fundamentales. También me ha gustado muchísimo, es una pena que no podáis ver la presentación que tenía preparado nuestro compañero de Alicante, porque de verdad me ha parecido fantástica. Y por un lado, esos proyectos de rehabilitación a nivel de barrio, y por otro lado, estos proyectos de alquiler asequible o de gestión del suelo público encaminado a ese alquiler asequible, que yo creo que SEPES es la entidad que más va a desarrollar estos proyectos, pero como bien ha dicho Fidel, no solo SEPES, sino SEPES es simplemente la proa del barco y en el que después nos tenemos que unir todo el resto de administraciones públicas. Desde luego hay administraciones autonómicas que ya han lanzado sus propios planes, como la Comunidad de Madrid, y además hay que reconocerles que, oye, que ha conseguido hacerlo efectivo en un breve espacio de tiempo, lo ha desarrollado, pero todos los ayuntamientos y las comunidades autónomas vamos a poder desarrollar estos proyectos de gestión del suelo, donde gracias a Dios, el PMS va a dejar de ser una fuente de financiación para financiar el gasto corriente de nuestros ayuntamientos, que bueno, legalmente debió de dejar de serlo desde hace muchísimos años, pero todos sabemos también que en la práctica no lo era, y ese suelo se tiene que destinar a lo realmente efectivo. Otra idea clave que quería yo trasladar hoy, que a lo mejor nos puede servir para el debate posterior, traía yo hoy dos ejemplos, el ejemplo de un ARRU en el municipio de Mislata y el ejemplo de un proyecto de alquiler asequible a través de una entidad gestora como es Ogeviso, con la que también tengo el placer de colaborar. Mi reflexión global de estos dos proyectos, para que reflexionamos, es lo necesario que es una nueva concepción del sector público y cuáles son nuestras funciones. Y esta idea yo creo que es importante cuando luego en el día a día, a la hora de gestionar, nos aparecen tantísimos problemas y tantísimas cuestiones que secretarios, interventores, yo también soy habilitada nacional, por lo tanto los entiendo y los comprendo y también los sufro, pues se quedan un poco descolocados, decir, pero ¿por qué va a hacer esto el ayuntamiento si no es lo que veníamos haciendo tradicionalmente, ¿no? Y los proyectos se hacen muy largos y con numerosas cuestiones que superar. Pues bien, la cuestión fundamental es que debemos de entender que el sector público y el sector privado tenían unos roles tradicionales que debemos de reinterpretarlos actualmente. Nos acompañan también hoy aquí representantes de AVS, de la Asociación de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, que están también luchando y peleando por este nuevo rol del sector público. Y yo quería destacar este nuevo rol de las empresas públicas en la parte de la rehabilitación de barrios. La rehabilitación de barrios y de empresas y de viviendas privadas tradicionalmente era una actividad privada que desarrollaban promotores y constructores privados. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué conclusión podemos tener? Que realmente la rehabilitación en nuestro país se ha convertido en la gran asignatura pendiente, aunque tengamos hoy en día a nuestra disposición una cantidad de fondos, todas las comunidades autónomas, para la rehabilitación a nivel de edificios que nunca ha existido y nunca volverá a existir. Pero debemos de reflexionar y de llevar a conclusiones de que esto no estamos consiguiendo llevarlo a cabo y plantearnos por qué. Mi respuesta, que seguramente las respuestas, como en todo, tienen 20.000 facetas, pero yo creo que una parte importante de esta respuesta es que el sector privado no está desarrollando estas actuaciones. No quiero decir que no lo está desarrollando porque no lo está haciendo bien, sino porque realmente esto no entra dentro de su desarrollo normal, de su
de su concepción de análisis de beneficios y gastos. Y la respuesta es que el sector público tiene que dar un paso adelante en esta rehabilitación y tomar un papel fundamental. En el País Vasco, y aquí nos acompaña Luiscar, las sociedades tradicionales de gestores, las sociedades públicas de rehabilitación de promoción de viviendas se están transformando en sociedades de rehabilitación de viviendas. Y en la Comunidad Valenciana, donde tenemos el papel el tan denostado en el pasado agente urbanizador porque se utilizó con una mala praxis, no porque la figura sea mala, hemos podido transformarlo en el agente rehabilitador. Y no tengo hoy suficiente espacio, pero para quien quiera puedo desarrollar esta idea posteriormente. Hay muchos ayuntamientos que están tomando esta iniciativa y se están constituyendo como agente rehabilitador público. ¿De qué? Pues obviamente no de todos los barrios, sino de los barrios vulnerables, acompañando a aquellas familias que por sí mismas no pueden hacerlo. Yo, a través del despacho, he tenido la experiencia de acompañar en todos estos procesos en barrios vulnerables, y es lo que te dicen los vecinos. Oiga, mire, es que cuando la vecina del tercero C no paga los 20 euros de limpiar la escalera, ¿cómo quieres que me embarque yo como comunidad de propietarios en una rehabilitación del edificio? Pues se va a embarcar si realmente su ayuntamiento lo acompaña, y lo acompaña hasta el final. Tenemos experiencias interesantes, siempre citamos la de Santa Coloma de Gramenet, en la que el ayuntamiento adopta esa figura de agente rehabilitador, redacta los proyectos a través de su oficina de proyectos o con una licitación externa, monta una oficina de rehabilitación, realiza las obras y gira unas cuotas. Hay ayuntamientos que quieren llegar hasta ese punto, hay ayuntamientos que no quieren llegar hasta ese punto y actúan simplemente como agente gestor. Son dos figuras que la normativa estatal nos las ha puesto sobre la mesa y que tenemos que ser valientes de empezar a utilizarlas. Algo ha pasado la semana pasada también, porque no sé si lo sabéis, pero los interventores se reunieron en España en una reunión de interventores y han vuelto todos trastocados. Yo hoy tengo un montón de reuniones urgentes con ayuntamientos porque algo ha pasado, ya me enteraré qué ha sido, porque claro, a ellos les cuesta poder entender sin una base legal firme este nuevo papel de los ayuntamientos, pero tenemos que conseguir hacerlo y el Estado, desde luego, está en ese punto fomentándolo. Y voy a ser muy breve. Y también quería poner otro ejemplo al revés, ¿vale? Los gestores de vivienda pública tradicionalmente han sido gestores públicos, ¿vale? Es muy difícil gestionar los parques de vivienda pública. Yo he gestionado un parque de vivienda pública cuando tu problema realmente es pues, que está todo el mundo enganchado a la luz, que hay incendios extraños, que utilizan el hueco del ascensor para tirar la basura. Realmente este es el país también en el que vivimos y Sonia lo conoce perfectamente. A mí me gustaría hoy traer la experiencia de Sogeviso, que es una empresa privada, 100% del Banco Sabadell, que empezó a realizar esta acción social para gestionar su propio parque de vivienda. El Banco Sabadell, cuando se quedó con la CAM, pues realmente tuvo un parque de viviendas con una situación social compleja y decidió llevar a cabo una actuación importante, que es, en lugar de dedicarse a hacer los lanzamientos, acordémonos todos de cómo era en esos años 2013, 2014, 2015, desarrolló un programa de intervención social con estas familias. Hoy traía los datos y os los cuento por encima. Aquellas familias que han entrado dentro del programa de intervención social de Sogeviso, en ese radio de acción, el nivel de morosidad es de un 3%. Todo gestor público de viviendas sabe que esto es un ratio bajísimo. Cuando aquellas viviendas que no han entrado dentro del ratio de intervención social están en un nivel de morosidad de un 15%. Realmente la importancia de la morosidad no es si pagan más o menos, sino que realmente son familias integradas y que han tenido un acompañamiento social durante un mes. Desde Cáritas lo saben perfectamente. La gran política en este país pendiente es este acompañamiento social a nuestras familias necesitadas, ¿no? Lo hablaba con Sonia. Dejémonos ya de gestionar tantas ayudas y papelitos y tramitar, que también es importante, pero trabajemos con las familias. A mí me gusta el ejemplo de Sogeviso porque se ha hecho desde un punto de vista privado para la gestión de un parque privado. Ahora empezará una nueva etapa con los concursos que va a sacar SEPES y con los concursos que están sacando ayuntamientos. En lo que yo quiero destacar es la importancia de que tengamos unos edificios que sean eficientes y que, por supuesto, tengan un consumo casi cero de energía. Eso es fundamental. Pero lo que de verdad es importante es esa gestión que vamos a tener de viviendas sobre suelo público durante los próximos 40 o 50 años, ¿cómo se va a hacer? ¿Qué papel va a desempeñar? ¿Cómo se van a hacer las listas de demandantes?
¿Cómo se van a gestionar los impagos? Eso es lo importante y eso es lo que nos va a hacer que este modelo sea sostenible. Y de aquí mi llamamiento a que en todos estos pliegos de los concursos obviamente se tengan en cuenta y se puntúen las soluciones arquitectónicas, pero yo creo que se tiene que puntuar al mismo nivel la intervención social y los programas de acompañamiento que vamos a hacer con esas familias. Y tenemos que ser muy conscientes, porque lo que tenemos en España realmente es suelo público. Y la gran herramienta que vamos a tener para gestionar estas políticas sociales del urbanismo va a ser ese suelo público, que debemos de hacerlo, desde luego, con este punto de vista social. Muchas gracias, Elena. Y bueno, menos mal que no tenemos presentaciones, también os digo, ¿eh? Bueno. Damos paso a Sonia Olea en representación de Cáritas Española. Yo no voy a deciros que voy a ser breve porque los dos anteriores... A ver, voy a intentar... Yo no había preparado presentación. Voy a intentar compartir con vosotros y con vosotras como dos planos y espero que luego pues, nos pueda ayudar para el debate. El primer plano sería el plano de la realidad. Obviamente, nuestra entidad tenemos la suerte de conocer lo que está pasando al momento en todo el Estado español, y no solo el Estado español, porque en el tema de vivienda, como bien saben los que han intervenido anteriormente, Cáritas lleva ya mucho tiempo trabajando no solamente a nivel del Estado español, sino a nivel mundial, y desde ahí que hayamos tenido una intervención muy potente en Naciones Unidas, tanto en Hábitat 3 como, por supuesto, con la relatoría de vivienda, la relatora anterior y el relator actual, con los que trabajamos constantemente haciendo informes en conjuntos. Para nosotros la realidad es fundamental. Tenemos la Fundación FOESA, que no llega a ser la academia, pero casi, porque hay casi 90 representantes de la academia de todo el Estado. Y luego tenemos la realidad que viven las personas que acompañan en el territorio cada día. Desde ahí os voy a dar unas claves. Tampoco quiero yo extenderme, pero sí creo que es importante en estos espacios dar algún dato que nos coloca. Voy a hablar de 3 cuestiones relevantes y al final pues creo que es la clave dar un aporte para ver si nos sirve bien diferenciar lo que es el enfoque de vivienda en las políticas públicas y el enfoque del derecho humano a la vivienda en las políticas públicas, porque son totalmente diferentes, con presupuestos totalmente diferentes, con necesidades económicas, con necesidades de inversión material totalmente diferentes. Llevamos ya, creo que los 2 últimos informes que hemos hecho, donde los sociólogos de Cáritas han sacado esta expresión, que conocéis muy bien, que dice: la vivienda, un pozo sin fondo. ¿Por qué decimos eso en Cáritas? Bueno, pues porque hay muchos datos, ¿no? Los precios de la vivienda no dan respiro. El INE ha sacado su último estudio. Entre 2015 y 2021 el precio de la vivienda ha aumentado un 31% en apenas 6 años. Tenemos el caso de la gentrificación, que no sé si nos dará tiempo ahora a hablar de ello en el debate, provocada por múltiples aspectos. Es una gentrificación multiámbitos. Ya no podemos hablar solamente de intereses económicos o de mejora social, sino que entra también todo el tema de la turistificación. Ya no es solamente Madrid y Barcelona. El tema de la gentrificación está llegando ya a la gran mayoría de las ciudades. Yo he hecho el Camino de Santiago este año y lo he visto en cada ciudad grande por la que he pasado. Ha salido el tema de la gentrificación. Acceder a la vivienda cada vez supone un esfuerzo mayor. Datos de Eurostat, ahora mismo un 40% de media. No estoy entrando ahora en situaciones de personas en situación de exclusión severa, que el gasto es mucho mayor, sino que de media en el Estado español estamos con un 40% gastando. Estamos renunciando a la luz, al gasto de Internet para poder pagar los alquileres. No es un dato de exclusión social, porque en exclusión social no se pagan alquileres. En exclusión social se pagan habitaciones. Son muy pocos los casos que pueden permitirse el firmar un contrato de alquiler y poder tener un alquiler.
Atención al agua. Llevamos ya mucho tiempo advirtiendo del tema del agua. Hemos participado, os comentaba antes, con esta representación que tenemos en Naciones Unidas, del por fin segundo foro del agua, que el último fue hace 50 años en Argentina. Este año, en abril, estuvimos en Nueva York con el segundo foro sobre el agua. Y ya llevamos mucho tiempo, sobre todo desde la pandemia, advirtiendo de que en el Estado español hay miles de personas que no tienen acceso a agua potable. Y era el tercer tema que quería poner aquí en la mesa, que son los asentamientos que tenemos en Huelva y en Almería, que no son de temporeros, sino que son de familias totalmente estructuradas e incorporadas a la vida del cada día en esos lugares. Evidentemente, la vivienda es un tema de negocio, no voy a entrar aquí a soltaros el rollo. La propia Agenda Urbana Española dedica varias de sus páginas a explicar la cantidad de miles de millones que se invirtió en vivienda pública en este Estado. Miles de millones, nadie puede decir que no se ha invertido en España dinero en vivienda pública, y el porcentaje, que os doy el dato que nos da el último documento que ha salido por parte de la Administración Pública, que es la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Sinhogarismo. Sabéis que fue aprobada por el Consejo de Ministros en el mes de julio y da el dato de un 1,1% de vivienda de protección social, que ahí hace un poco mezcla de conceptos. De vivienda de protección social tenemos ahora un 1,1%. Sabéis que la ciudadanía, en solo un año, el CIS decía en julio de 2022 que la vivienda le parecía un problema al 2% de la población española, y en solamente un año ha pasado a entenderse por el 10% de la población española. Ha sido el subidón más grande que ha habido en concepción de problemas por parte de la ciudadanía. Y bueno, lo del parque social de vivienda ya lo sabéis muy bien, la media europea el 9,3%. Son datos, pero para Cáritas Española, lo decimos siempre donde vamos, son nombres y apellidos. Nombres y apellidos de niños, niñas y adolescentes, nombres y apellidos de mujeres solas con niños y con niñas, de personas mayores, de personas en situación de exclusión severa. Todos estos datos tienen nombres y apellidos. Segundo tema que nos parece esencial cuando se habla de esto de la ciudad y su dimensión social, el espacio público. Todavía el año pasado, bueno, hace dos, porque luego ha tenido un proceso judicial, todavía hace nada, se aprueba una ordenanza municipal que sanciona la pobreza en el espacio público. Se está haciendo ahora un informe por Naciones Unidas en el que ha participado Cáritas Española. Hemos hecho un estudio de 25 ciudades del Estado español y en las 25 ciudades, en la mayoría, se sanciona la pobreza en el espacio público de múltiples maneras. A veces ni nos damos cuenta, como puede ser temas de consumir, de lavarse, o el tema, por ejemplo, de que no haya fuentes en los centros de las ciudades. En mi pueblo, donde yo vivo, en Leganés, solo tenemos una fuente en todo el centro urbano de la ciudad-pueblo, lo cual significa que estamos criminalizando la pobreza de las personas que tienen que beber. El tercer tema sería el de los asentamientos. Os lanzo todo como lluvia de ideas para que luego hablemos de ese concepto de dimensión social de la ciudad, ¿no? Que son los asentamientos urbanos y rurales, o intermedios, porque son rurales, pero al final terminan rozando a los pueblos y terminan siendo ya, pertenecen a lo urbano, ¿no? Conocéis bien las situaciones de Almería y de Huelva, donde asentamientos que empezaron siendo rurales en el campo ya están formando parte de los propios barrios de múltiples pueblos de esas dos provincias. No hay agua potable. La ley que más protege los derechos humanos en este país, que es la Ley de Bases Locales, es la que tiene más enfoque de derechos humanos en el Estado, por encima de la ley por el derecho a la vivienda, por la universalidad en el acceso al padrón y en el acceso al agua, lo dice bien claro. Si estás empadronado, tienes derecho a que te provean de agua. No te dice que te canalicen agua, dice que te provean de agua. Ejemplos hemos tenido muchos. Hemos visto muchas veces a los camiones llegar a los barrios llevando agua, o cuando tuvimos Filomena en Madrid, llevar botellas de agua. Si estás empadronado, tienes derecho a que te provean de agua. Y para empadronar ya sabéis que solamente tenemos que cumplir dos requisitos, y es demostrar que existimos, que tenemos una documentación vigente y que estamos en algún lugar del municipio. Creemos que es una realidad que las ciudades que quieren tener dimensión social no pueden mirar para otro lado. Y lo llevamos siempre donde vamos, porque nos parece la realidad más invisibilizada en este momento, la realidad de las personas que están viviendo en asentamientos. Y ya paso a la segunda parte. ¿Por qué decimos tanto, insistimos tanto en que las políticas públicas tienen que pasar del enfoque de vivienda al enfoque del derecho humano a la vivienda? Y aquí me van a complementar, porque os van a hablar de la interrelación de derechos y de cómo
son tantos derechos vulnerados cuando una persona no tiene acceso a una vivienda adecuada. Y no tener acceso a una vivienda adecuada te pueden estar vulnerando tu derecho humano a la vivienda, aunque tengas las llaves de una casa, porque esa casa no tiene las condiciones, porque es una infravivienda o porque es una vivienda en la que estás viviendo una situación en la que tienes miedo de que la vas a perder o estás viviendo violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que hoy vamos a escuchar y que en este foro vamos a escuchar. Yo agradezco mucho que en el año 2015 nos empezaran a invitar a Cáritas a estos espacios que al principio todo el mundo se giraba. Recuerda que en el Colegio de Arquitectos en Madrid, la primera vez que estuvimos y levantamos la mano y dijimos Cáritas, toda la sala se giró para ver qué era esa cosa tan rara y qué hacía Cáritas en un espacio de arquitectos y arquitectas. Agradecemos mucho estar en este espacio para recordar que es muy importante tener vivienda, pero que al final la vivienda se puede terminar convirtiendo en asistencialismo. Me voy a explicar. Si proveemos de edificios, si proveemos de ladrillos, si proveemos de las llaves y no entendemos la interrelación que hay entre los derechos humanos y no hay conexión con la protección social, con la salud, con el empleo, con la educación, al final vamos a tener situaciones otra vez de sinhogarismo de calle, de infravivienda, como hemos vivido muchísimas veces. O somos capaces de introducir el enfoque del derecho humano a la vivienda en las políticas públicas que haga que el poder sostener una vivienda cuando estás en dificultades de poder sostenerla o cuando vives en la calle o cuando haces un asentamiento, la posibilidad de que eso cambie no puede ser solamente con el ladrillo y con las llaves. En 2008, Cáritas hizo una campaña que se llamaba No tener hogar es mucho más que estar sin techo. Y es la clave de la interrelación de los derechos humanos. Antes hablábamos del tema de la protección social y decíamos cómo personas que están a punto de perder su vivienda por impago o por la razón que sea, si tienen un acompañamiento social, tienen un acompañamiento emocional, psicológico, de salud mental, porque imagino que no hablaremos solamente de la salud física a estas alturas, y hablaremos también de salud mental, si hay ese acompañamiento, será mucho más difícil que se pierda la vivienda y será mucho más fácil poder vivir el derecho a una vivienda adecuada. No vivimos en los mundos de Yupi, sabemos que esto es dificilísimo, sabemos que hace falta muchos medios materiales, pero también creemos que la Agenda Urbana Española, y participamos en ella, sí que tiene algunas ventanitas que se pueden abrir para intentar que esto funcione. Ya termino. Hace ya muchos años poníamos el ejemplo de cómo íbamos al ministerio, allá a nuevos ministerios, y en la misma planta, era la sexta, teníamos a un lado las personas que estaban de la agenda, perdón, de Habitat, de ONU Habitat. Por otro lado teníamos a la secretaria, en aquel momento secretaria general, que la tengo aquí a mi derecha, y al otro lado, en la misma planta, estaba Servicios Sociales. Y no había relación. Ahora ya sí que la hay. Ahora ya sí que la hay y también gracias a la intervención eso ha ido, de Elena, eso ha ido siendo posible. Pero nosotros vivimos años en los que íbamos a reuniones hablando de lo mismo, por ejemplo, la situación sin hogarismo de calle, íbamos a la misma planta y no había relación en la misma planta. Eso está cambiando y por ahí tienen que ir las propuestas. Y ya está, y luego seguimos hablando. Y lo último, 4 millones de viviendas vacías en el Estado español. Teníamos muchas dudas sobre este dato, ¿verdad? Hemos estado criticando muchos años el dato famoso de 2011, que era muy exagerado, que no podía haber 3 millones de viviendas vacías en España. Casi 4 millones, según el último dato del INE de hace pocas semanas, que ha sido obtenido por el consumo energético. 4 millones de viviendas que no tienen consumo energético, que también es una pista para los que hablan de personas sin casa y casas sin personas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, perdón. Muchas gracias, Sonia. Damos paso a Juan Manuel Suárez, técnico urbanista del Ayuntamiento de Granada, ya para ver en concreto una intervención aquí en la ciudad de Granada, en Santa Adela. Pues con vuestro permiso, yo voy a ponerme de pie. Encantado de estar aquí, encantado de compartir con ellos. El problema, ya han comentado ellos, la previsión de poder disponer de algunos medios audiovisuales. En mi caso, el Palacio de Congresos me ha hecho un favor porque no sabía si poner un vídeo o una presentación. Ellos han decidido por mí. Y bueno, como ha dicho José, ya descendemos, después de estas magníficas intervenciones, descendemos ya a lo local. Descendemos a cómo abordar y cómo atacar o cómo afrontar y ejecutar una actuación de regeneración urbana
desde una doble perspectiva. Desde la perspectiva social, en primer lugar, que es la que luego condiciona la urbanística. Seguro que todos vamos a ser capaces de interiorizar el supuesto del que yo estoy o del que yo os quiero exponer. Se trata de un parque de vivienda privado que oscila o que asciende a unas 1.473 inmuebles. Y digo inmuebles porque también hay terciarios, hay locales comerciales, aunque en una medida muy, muy minoritaria, hecho que también queremos potenciar para que realmente la actuación luego genere espacios vivibles. Es casco urbano, es suelo urbano, procedente de la necesidad de cubrir unos problemas derivados de catástrofes de procesos naturales, como fueron terremotos en el Albaicín, como fueron inundaciones en otra parte de Granada, y esto hizo que el Patronato Benéfico de Santa Adela en aquella época, a finales de los 50, impulsara, aparte de toda la ciudad, no había conexión alguna, en terrenos de La Vega, un proceso que generó una doble discriminación. Una primera discriminación porque ya de por sí vivían en condiciones económicas y socialmente complicadas, por de dónde venían, pero es que aparte generamos un gueto para que estén ahí y esa necesidad habitacional quedara un poco ajena a la ciudad. De hecho, mucha gente de la que todavía vive aquí, que son primeros moradores, ellos siguen diciendo, cuando nos citamos con ellos, ¿y tengo que ir a Granada? O sea, es un autobús de línea, son 1 kilómetro lineal, ¿no? Pues todavía hay ese concepto en la mente de ellos. Bueno, pues presentado la actuación sobre la que vamos a trabajar, como ya os he dicho, pretendemos cumplir un doble objetivo. El primero es el social, que viene a corresponderse con el objetivo estratégico 6 de la Agenda Urbana en cuanto a que pretende fomentar la cohesión social, reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en los entornos urbanos desfavorecidos, como pueden ser estos, y busca la igualdad de oportunidades. Pero es que además se busca un criterio de sostenibilidad que ya cuando empezamos a trabajar con el Plan Especial en el 2004 ya quisimos tener en cuenta. Entonces, hablábamos de evitar dispersión urbana, que creo que es muy importante y todas las leyes del suelo van en esa línea. Revitalizar ciudad existente, favorecer economía circular, consolidar núcleo urbano existente, ¿cómo? Pues a través de este tipo de actuaciones de transformación y mejora, que las llamamos nosotros en el 2001 y que ahora vienen a llamarse actuaciones de regeneración urbana. Tal es así que el objetivo general del área, que queda definido en el Plan Especial de Reforma Interior que redactamos, es, y os leo, mejorar las condiciones de vida de los habitantes, manteniendo a la población residente. Lo más importante es la población que hay allí. Y trabajamos mucho para que sean esos moradores los que, una vez que hemos finalizado el proceso de regeneración, vuelvan a su vivienda. Ahora, con los nuevos fondos estatales y los nuevos fondos autonómicos, sí que estamos haciendo vivienda protegida. Gracias a la suerte, bueno, suerte no, podemos hacer esto porque es la propia normativa en vivienda protegida en Andalucía la que te exime de cumplir los propios requisitos para acceder a una vivienda protegida cuando estás acogiéndote a operaciones de regeneración urbana, lo cual esto es un paso muy positivo para abordar este tipo de actuaciones. Legalmente la permiten. ¿La intervención integral en qué consiste? Pues combinar rehabilitación, nueva planta, en aquellos casos en los que sea necesario demoler y volver a hacer, y trabajo socioeducativo. Antes le decía a José que antes de entrar desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista de la gestión, nosotros tenemos allí una oficina formada por trabajadores y educadores sociales que se encargan de trabajar con los vecinos para poder tener un diagnóstico individualizado uno a uno de las viviendas que vamos a acometer. Y eso hace que cuando nosotros llegamos a la labor de gestión, pues muchísimo de los trabajos ya, o de las actitudes sobre todo vecinales, ya las encontramos limadas y tenemos muchísimo avanzado. Es una actuación importante, una actuación ambiciosa, son 1.500, casi 1.500 viviendas. ¿Cómo las abordamos? Las abordamos por fase, no más de 250 viviendas, precisamente por eso, para tener un control de los vecinos. En aquellos supuestos de sustitución de la edificación aprovechamos y reordenamos, los tenemos en cuenta incluso para diseñar los espacios que vamos a generar nuevos y en los criterios de rehabilitación, con estos últimos fondos, de los cuales acabamos de recibir 8 millones, casi 9 millones para rehabilitar aproximadamente unas 520 y tantas viviendas, aparte del entorno del barrio.
Entonces, todo eso lo gestionamos desde una oficina que tenemos abierta allí desde el 2004. Y creo que si la actuación va mejor, yo creo que va bien, pero que vaya prosperando la actuación y que no se haya cercenado a lo largo de estos años, precisamente es porque en el 2004 allí abrimos una oficina, el cual está integrada, pues ya os digo, por perfiles de los sectores sociales, que son los que al fin y a la postre tienen la interlocución directa con los vecinos. O sea que si estáis planteando algún tipo de actuación, es muy, muy importante que los vecinos tengan un referente en el barrio y que no los saquemos de sus propios barrios. ¿Cómo llevarla a cabo? Tenerlo claro, apoyarlo y que nuestro planeamiento lo incluya. Que el planeamiento sepa dónde se mete, que el planeamiento tenga perfilado las estrategias para la gestión y el desarrollo de este tipo de actuaciones. Y al hilo de lo que hablábamos antes, y para mí que es el principal factor de este tipo de actuaciones, ya os digo que primero va el social y luego va el urbanístico, pues contamos con una serie de programas socioeducativos que definen los criterios de intervención desde el punto de vista de la integralidad, de la participación de los vecinos. Nosotros tenemos hasta comisión de seguimiento de obras para que ellos vayan viendo cómo se van articulando sus futuras viviendas. Sostenibilidad, convivencialidad e inclusión social. Y todo esto se plasma en programas socioeducativos y, sin duda, el más referente, el más simbólico es el de pedagogía del hábitat, porque tenemos que reeducar a las personas. Pasamos de comunidades de 6 personas a comunidades de 100. Hay que ver, explicarles cuál va a ser el funcionamiento. Para este caso detectamos los líderes que hay en las distintas áreas de trabajo y los vamos formando pues como vocales de planta, como presidentes de comunidad, etcétera, etcétera, para que sean ellos quienes hagan luego la transición hacia allá la autonomía de esos edificios, aunque nosotros siempre tenemos la referencia de la oficina con la que estamos trabajando. Es traumático, es muy traumático. Hay que demoler, en los casos en los que haya que demoler, porque no siempre hay que demoler ni es necesario. De hecho, gente que llevaba viviendo 70 años allí, aunque su futuro en cuanto a habitabilidad y confortabilidad sea mejor, o objetivamente mejor, lloraba amargamente los días de las demoliciones. Fue increíble. Sentarte con ellos, planificar con ellos, ordenar con ellos. Nosotros llegamos a tener una reunión que tuvimos que modificar el plan especial y luego ya lo entendí, no sé si Sebastián, que está aquí, cuando estuvimos en Casillas Bajas hace unos meses, descubrimos 2 bloques en corchete que los eliminamos y los dejamos transversales completamente, puesto que ya nos advirtieron de la posibilidad de que el corchete generara una apropiación indebida del espacio interior. Con lo cual, nada, modificamos la ordenación y todo eso es a instancia de los vecinos y de la mano de los trabajadores sociales, que son los que nos van marcando las directrices de la ordenación. Es a generar espacios nuevos, incluso el mobiliario urbano. Pues no atender tanto a un diseño más moderno, nada de esos bancos de tú y yo, sino es gente mayor que les gusta en verano salir a charlar en las noches de calor. Bancos amplios, bancos grandes, bancos enfrentados, pero bancos, no individuales. Ese tipo de cosas que hace que bueno, entender que esa actuación pues luego tenga un futuro viable y bueno, que no volvamos a incurrir en los mismos errores. Pero ya os digo, la actuación pivota sobre un eje fundamental, que es la oficina técnica que da acompañamiento antes, durante y después de la actuación. Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, había pensado dar paso a Daniel Millor, de Alicante, para el caso suyo, el barrio del Cementerio, y la intervención que se lleva a cabo. Pero me gustaría terminar, al menos en la fase de ponencia, con algo más esperanzador que lo de... Menos, quiero decir, terminar con algo esperanzador y no con Polígono Sur, que es lo que voy a hablar yo. Entonces, bueno, Polígono Sur en Sevilla, y lo conocéis, ¿no? Seguramente, no sé si hay alguien del Ayuntamiento de Sevilla aquí, si hay alguien de la Consejería de la Junta de Andalucía, de cualquiera de ellas, de Asuntos Sociales o que tenga que ver con vivienda, etcétera. Polígono Sur sigue siendo un paradigma. Mi tesis doctoral se dedicó a la segregación urbana y exclusión social en Sevilla.
poniendo el foco en explicar que Polígono Sur no era responsable de su propia realidad, sino que era un resultado de las dinámicas urbanas y sociales de la ciudad en los 50 años previos. Por tanto, que no se piense en ningún momento que, por supuesto, yo voy a contribuir a todavía señalar más al propio barrio como causante de su propia realidad y a sus habitantes. Para nada. Esto es un proceso complejo, pero que hay que intentar abordar y comprender en su justa medida. He colaborado hace unos meses en el 5º informe del Observatorio de Desigualdad Urbana, Observatorio de Desigualdad de Andalucía, que entre otras entidades están las universidades ahí representadas, públicas, también la Loyola, están ONG, y ahí hemos hecho un estudio en este caso, de desigualdad urbana, desigualdades intraurbanas, de las ciudades mayores de 100.000 habitantes en Andalucía. Y lo que podemos ver es que después de observar aquellos datos del censo del 91, 1991, de 2001, 2011, aunque los de 2011 no eran fácilmente comparables con los de 2001, los del 2021, que en detalle no han salido hace poco y tendrán que salir más, la situación se ha enquistado a nivel de desigualdad. Se ha enquistado. Los barrios que en el 91 aparecían como muy desfavorecidos, que en los trabajos del Ministerio de Fomento coordinado por Félix Arias hablaban de tales desigualdades, muy desde la perspectiva de vivienda, pero trataba de abordar otras cuestiones, siguen ahí en el 90% de los mismos. Los que reciben la estrategia de Eracis, los que tienen inversiones desde distintos puntos de vista, siguen estando ahí. En el caso de Polígono Sur y otros casos de Sevilla, sabéis que los más pobres de España están en Andalucía, no casualmente. Estamos en la periferia de la periferia, en este sentido. Y en algunos de estos barrios, lo dicen los medios de comunicación, son los más pobres a nivel de renta de España, ¿no? Ahí está Pajaritos, realmente se llama Tres Barrios Amate, Los Pajaritos, está Polígono Sur, está Torreblanca. Y la distancia entre ellos y los barrios más privilegiados de la ciudad, pues puede ser como 5 o 6 veces la distancia de renta media declarada, cuidado, según datos del INE. Pero esto no es solo la renta, como apuntaba Sonia, en la cuestión de la pobreza, y diría más allá, de la vulnerabilidad y la exclusión social, tienen que ver con otras muchas dimensiones. Y entre ellas el hábitat. Más que de vivienda siempre, yo creo que estamos todos de acuerdo, hablamos de hábitat, hablamos de condiciones de vida en función también del entorno. Bueno, pues esa situación se da a nivel formativo, niveles formativos de estos barrios siempre están muy por debajo de los demás, de la media, tasa de paro, por supuesto, pero también, atención, sobre mortalidad. Las condiciones de vida que tienen que ver con la pobreza, con la exclusión y con la falta de salubridad y con determinado, estilo de vida vinculado con la marginalidad también, da lugar a que nos muramos antes, a que la esperanza de vida se acorte. Pero no estoy diciendo 1 año, 2 años. Estamos diciendo que según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que saca por celdillas, no por secciones censales de las ciudades, de los municipios, sino por celdillas, que es otra unidad espacial muy interesante, nos dice que la mortalidad de un barrio como Polígono Sur o algunos de sus sectores puede ser el doble de la de otros barrios de Sevilla. Si la mortalidad de Santa Clara, que es un barrio privilegiado de la ciudad, como sabéis, puede ser la esperanza de vida la misma que Japón, la de Polígono Sur puede ser la misma que Corea del Norte. Y utilizo este ejemplo porque sé que llama más la atención que otros, ¿no? Y ahí estamos, en esa diferencia. ¿Esto quiere decir que no se ha intervenido en Polígono Sur? Se ha intervenido y mucho. Se ha invertido y muchísimo. Recuerdo en los 90 o en los 80, incluso años 80, los planes de barriada de actuación preferente. Ya estaba ahí. Recuerdo la labor de la asociación Entre Amigos, trabajando duramente con aquellos niños, niñas en los colegios. Años 90, zona necesitada de transformación social. Años 2000, aparece el comisionado. Una administración específica para un barrio de la ciudad.
Claro, que había que justificarla, que había que explicarla bien, porque ¿cómo es eso que tiene un barrio ese privilegio y los demás no lo tienen? Pero ¿no es suficiente un ayuntamiento para eso? ¿No es suficiente un plan general de ordenación urbana para responder a las necesidades de todos los barrios? ¿Por qué tiene ese privilegio? Pues lo debe de tener porque también se ha discriminado de manera histórica a estos barrios. Se ha concentrado a la población a partir de las políticas de entonces, de los años 60, 70, de la vivienda pública o vivienda protegida en distintos niveles, regímenes. Se ha concentrado a la población y se le ha segregado y se le ha apartado. En la periferia se le ha segregado con la vía ferroviaria, con las grandes avenidas. Sucede aquí en Granada también con un barrio primo hermano de Polígono Sur, que como sabéis la zona norte, el polígono Almanjaya, el Cartuja, ¿no? O Palmilla en Málaga, o el Puche en Almería, o tantos otros que conocemos en toda España. Esa realidad está ahí vigente y no quita, como digo, que se haya invertido mucho, que se haya planteado muchos planes. Bueno, el propio comisionado, con su plan integral que nace en 2005, a partir del 2005, pues ha desarrollado multitud de programas socioeducativos, de formación, de integración laboral. Un plan urban, que como sabemos estaban pensados en principio para los centros históricos, para las periferias urbanas de este tipo. También tiene un plan urban. El ERACI también. Se han hecho actuaciones muchas de ellas muy buenas, que han mejorado la situación de familias, de grupos, determinados colectivos, de algunas personas, habitantes, pero nunca transformando socialmente el barrio en su conjunto. La transformación social de los barrios que históricamente han sido desfavorecidos de esta manera y que han hecho enlazar la pobreza tradicional con la exclusión social, con la droga, con la marginación, con la delincuencia, los que han transitado de esa manera desde los años 80 al 2023, viven esta situación que estoy comentando y es muy difícil. Y el tema de la vivienda es clave, también ha sido clave ahí. En el caso de estos barrios que estamos diciendo, desde Almanjaya a Polígono Sur a Palmilla, la vivienda pública, primero en su momento gestionada por el Estado, luego con las transferencias de las competencias, a las comunidades autónomas por las propias comunidades autónomas, no se ha gestionado bien en el sentido del control de la titularidad. Ay, perdón. Ya nos vamos. Tan negra no estaba la cosa. La estaba pintando muy mal, pero ahora íbamos a dar un pequeño giro. Bueno. Es que ahora habla él. Como habla él, quiere echarnos. Ya, No iba a decir de qué ayuntamiento es. Bueno. Les toca a otros ahora, ¿eh? Bueno, pues esa es la cuestión. Voy a 3 claves para entender, desde mi punto de vista, de mi trabajo y, por supuesto, abierto a otras visiones y opiniones, ¿no? Lógicamente. Por la que este tipo de barrios, Polígono Sur es un paradigma, no es un ejemplo, no es solo el único. La segregación urbana tiene que ver con las barreras físicas. El ferrocarril Sevilla-Cádiz está en superficie. Con la Exposición Universal del 92, con la Expo 92, se soterró hasta el Hospital Virgen del Rocío y ahí, hacia el sur, se dejó en superficie. ¿Por qué? Bueno, ahí están los límites entre barrios de un tipo y de otro, ¿no? El precio de la vivienda en Bami bajaría si se soterra. ¿Quedarían demasiado cerca unos habitantes de otros? Bueno, pues ya habrá que hacer un trabajo de integración social a medio y largo plazo, pero que el soterramiento es fundamental. Es importante llevar equipamiento de rango ciudad y rango metropolitano dentro de los barrios para que el resto de la ciudad entre en ellos y para que ellos se sientan identificados con la ciudad. Pues estos barrios no suelen tener ese tipo de equipamiento. Ahora, con Factoría Cultural, que es un equipamiento muy especial que se ha puesto justamente en el lado más desfavorecido, más extremo del Polígono Sur, bueno, pues hay como un propósito, hay una intención, aunque la escala y los objetivos han quedado quizá un poco cortos. Pero que esa es la idea, en la permeabilidad, abrir desde dentro, traer a la ciudad dentro y sacar el Polígono Sur y estos tipos de barrios fuera. Aparte del trabajo interno, por supuesto, sociocomunitario y con la población. Eso también es fundamental. ¿Hay esperanza? Vamos a dejar ahora el caso de Daniel, de Alicante, pero hay, en el proceso de regularización y rehabilitación de las viviendas públicas de Martínez Montañés, se hicieron trabajos de participación con las comunidades de vecinos fabulosos, muy sutiles en relación a composición étnica, edades, arraigo, el concepto de arraigo. ¿Cuánto tiempo lleva esta familia viviendo aquí?
acaba de llegar, ¿desde dónde? ¿Por qué? ¿Se siente identificado con el entorno? Es decir, un trabajo para regularizar, no se sabía quién vivía en cada piso de Martínez Montañés, para regularizar y para rehabilitar posteriormente. No se ha rehabilitado todo, ese sector del Polígono Sur, queda mucho por hacer, pero hay detalles de este tipo de intervenciones con la participación, con la imaginación, de gran interés. El espacio público con determinadas también acciones respecto al arte, con mosaicos, con las pinturas en los murales. Polígono San Pablo es un ejemplo magnífico, no de integración plena, pero sí de proceso de integración social urbana progresivo en Sevilla. Y otros polígonos que podían dar el mismo ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi intervención. No me quiero extender más y dejamos luego al debate y a vuestras intervenciones para seguir. Paso a Daniel Millón. Genial. Bueno, qué responsabilidad. Tengo que generar esperanza en 6 minutos. Bueno, voy a intentar ser breve y creo que lo voy a conseguir porque tengo el cronómetro puesto. Yo soy Daniel Millor Vela, vengo a contar la experiencia del programa Sertos, que es un programa de intervención que llevamos a cabo en Alicante desde 2017. Yo tengo un background en trabajo de campo y a partir de ahí me he ido especializando en el diseño de programas. Entonces os voy a hablar de cosas muy concretas, de metodología, de cómo trabajamos, pero para poder entender cómo trabajamos, bueno, hay que entender que yo soy arquitecto y antes has nombrado salubrista, ¿no? Y he oído por ahí, ¿salubrista? ¿Eso qué es? El salubrista al final es como se suele llamar a los especialistas en la salud pública. Yo no soy muy especialista, pero estoy haciendo una tesis, así que pues pongo lo de salubrista. Bueno, estoy haciendo una tesis porque cuando empecé a desarrollar yo vengo, mis primeros años de carrera profesional los hice en Francia, en situaciones de chabolismo. Entonces, allí con la asociación Catos, que es quien me emplea, tenemos un programa de reabsorción del chabolismo a través de metodologías participativas. Y yo soy alicantino, así que cuando me enteré, gracias al Observatorio de la Vulnerabilidad, que Alicante tenía una situación muy particular de vulnerabilidad urbana, bastante extendida y que se seguía extendiendo, había una evolución negativa, pues decidí afrontar este reto, me vine a Alicante y empecé a colaborar con Arquitectura Sin Fronteras. Entonces, lo que os voy a contar es el programa que se está desarrollando. Solo soy portavoz porque hay un grupo de 10 personas, no solo arquitectos y arquitectas, también aparejadores, una educadora social, una geógrafa, en fin, que tenemos ahí algo de interdisciplinaridad. Y básicamente lo que intentamos hacer trabajar en los barrios es entender cómo este proceso de vulnerabilidad urbana, que como sabéis es multidimensional, ¿no? Ya se ha contado aquí, pero no solo son temas residenciales, también son temas sociodemográficos y socioeconómicos, que además está clarísimo porque hay observatorios de la vulnerabilidad que por sección censal te dicen, mira, esto está así, esto está así, esto ha tenido esta evolución, o sea que tenemos la mirada ya. Pues entender cómo podemos combatirlo a través de otro proceso, ¿no? No solo a través de acciones concretas, sino a través de la creación de procesos. Entonces, bueno, así fue como un catedrático, Carlos Álvarez Dardet, escuchó hablar del proyecto y me convenció de hacer una tesis doctoral. Y yo me quedé con una frase suya que me dijo, tú estás haciendo promoción de la salud, pero no te equivoques, la salud no es la falta de enfermedad. Entonces, eso me dejó como bastante en shock, digo, ¿y la salud entonces qué es? Entonces empecé a investigar, resulta que en el 89, un año antes de que yo naciera, se firmó la Carta de Ottawa en Canadá. Un montón de profesionales de la salud pública se pusieron de acuerdo en qué es la salud. Y en esa carta, que tiene 34 años ya, todo el mundo está de acuerdo en que la vivienda, el empleo y la educación son prerequisitos para la salud. Estamos jodidos, entonces, porque si estos son prerequisitos para la salud y estamos trabajando en barrios en los que hay problemas generalizados de vivienda, de empleo y de educación, entonces, ¿cómo vamos a generar salud en estos entornos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente todo nuestro proyecto se dio un poco la vuelta y empezamos a trabajar dentro de lo que se conoce como la teoría salutogénica, que es la idea de empezar a ver los contextos no por lo que les falta, es decir, dejar de mirar solo a las necesidades, que evidentemente son fundamentales, pero ese enfoque patogénico de decir, vale, a esto le falta esto, así que le voy a dar este servicio, y empezar a mirar los contextos por lo que tienen. Entonces, bueno, utilizamos una metodología muy concreta, que es, lo llamamos el desarrollo comunitario basado en recursos. Es una metodología que ya está creada, yo lo único que he hecho ha sido copiar, o sea que innovador poco, pero bueno, he ido copiando y hemos ido replicando. Y la metodología que el equipo de trabajo está implementando en el barrio se basa en diferentes fases, principalmente las permanencias. Tenemos una permanencia semanal
no lo he dicho, pero ahora estamos trabajando ya en 2 barrios más. Empezamos un poco nos llaman desde comunidades de vecinos, sobre todo, y hemos empezado a implementar el proyecto en otros 2 barrios. Yo en mi presentación, que no podéis ver, solo os iba a contar la experiencia del barrio del cementerio, porque es la experiencia que más recorrido tiene, llevamos 6 años, y es la que además ha estado financiada por parte de la anterior Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. Pero bueno, la Consellería también nos ha financiado a través de programas sociales, en fin, que hemos tenido bastante financiación. Este año el presupuesto del proyecto más o menos ronda los 700.000 euros. Se han rehabilitado ya casi 9 viviendas, se ha intervenido en unas 30 en temas de emergencia. Pero bueno, esto es la intervención. La cuestión es la metodología. Cuando nosotros vamos al barrio, lo que intentamos es tener conversaciones con los vecinos y las vecinas relativas a lo que llamamos los recursos comunitarios, ¿no? Entonces, un ejemplo concreto, pues va a venir Manolo y nos va a decir, oye, mira, he visto que estáis trabajando en el tema de la mejora del barrio, pues mira, yo tengo goteras, mi baño no funciona, tengo todos estos problemas. Y entonces el equipo, además de, evidentemente, anotar y luego lanzar diagnósticos, hacemos diagnósticos tipo IEVCV, que es el diagnóstico reglamentario, ¿no? Por eso en las permanencias hay arquitectas y arquitectos y también hay nuestra educadora social. Y lo que se le hace es, se le explica, mira Manolo, pues para poder trabajar tienes que entrar en el banco de recursos. Entonces, básicamente, te hacemos un cuestionario y se te pregunta, pues, oye, ¿cuáles son tus pasiones, tus competencias? ¿Dónde te reúnes con tu familia? ¿Qué lugares del barrio te gustan? ¿Qué historias bonitas puedes contarnos sobre el barrio? Este mapeo de recursos, a día de hoy, tenemos unas 70 personas inscritas y unos 1.600, 1.700 recursos identificados, y es nuestra base de datos para luego lanzar la dinámica de regeneración. Es decir, luego lo que hacemos es, montamos asambleas, talleres participativos, procesos de codiseño, todos los arquitectos y arquitectas nos encanta, ¿no? Esa es como la parte más divertida, pero es que sin el previo, sin esa comprensión de lo que tienen, no podríamos lanzar el proceso de forma pertinente, porque solo estaríamos enfocados en las necesidades, ¿no? Entonces, al final la idea es ir dando pasos hacia adelante con la pretensión de poder darlos hacia atrás, cuando la comunidad se va fortaleciendo. Y un ejemplo, pues José, ¿no? Que vio que habíamos hecho un huerto urbano y dijo, oye, yo me encargo de limpiar todo esto y hacemos otro huerto urbano enfrente de mi casa, ¿no? Ha sido él el que ha convocado las asambleas, ha sido él el que se ha puesto un poco como conector, ¿no? No solo como líder, sino como conector de su propia comunidad. Y bueno, al final, pues, a través de estas metodologías lo que hacemos es combinar la participación también en las acciones a través de obras formativas, ¿no? Que son como mucho más rigurosas, y también obras participativas más abiertas, en vivienda, obra formativa, ¿no? No metemos a gente que no sepa, sino intentamos encuadrarlo mucho más. Y en espacios públicos, obras participativas, porque es más temas de ajardinamiento, de transformación del entorno urbano, y muy de la mano de lo que llamamos el placemaking o la prefiguración, ¿no? Que también se usa, que es, vamos a hacerlo rápido y barato para intentar imaginar cómo se podría hacer bien en el futuro en la dimensión del espacio urbano, ¿no? Pues hemos hecho con 10.000 euros, hemos transformado un espacio de 1.000 metros cuadrados, pues con un campito de fútbol, se ha limpiado, se han hecho unas pérgolas. Hemos contado también con la colaboración del Plan IRTA, de la Comunidad Valenciana, que pues hemos podido experimentar con temas de construcción en tapial. Pero como digo, ¿no? Siempre traemos recursos de fuera si no los hay dentro, pero intentamos entender todos los recursos que hay dentro para, si podemos, no traer nada de fuera. Entonces, bueno, este es un poco el enfoque. A día de hoy, el impacto del programa, llevamos 6 años, hemos intervenido más o menos en unas 40 viviendas. Estamos en una barriada, mira, en Alicante, lo tengo aquí porque tengo un informe recién sacado del horno que está genial, a quien le interese. En Alicante tenemos 635.000 personas viviendo en el municipio, 635.000 personas viviendo en situación no, perdón, es en la provincia, de vulnerabilidad urbana. En el municipio tenemos 100.000, que no está nada mal, 77 espacios urbanos sensibles. Entonces, lo que estamos intentando a día de hoy es coger en esta barriada, que son 170 viviendas, que ahora mismo hemos alcanzado más o menos un 10% de las intervenciones que hay que hacer, intentar asentar esta metodología y poder replicarla con más recursos y, sobre todo, de la mano de los poderes públicos en el conjunto de la provincia, la comunidad autónoma, y a quien quiera llevárselo a otro lado, pues encantados de replicarlo en otros sitios. Así que, bueno, a quien le interese, tengo información de sobra sobre el programa, así que luego podemos seguir hablando del tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, también por acortar un poco tu intervención.
pueden surgir muchas preguntas de todo lo que hemos comentado, pero no sé si al mismo tiempo facilitar la participación, ¿no?, de los presentes, de las presentes, porque, bueno, por el tiempo la hora que es, y porque también hacerlo más de interés, ¿no?, para todos los que estamos aquí. Sí, yo le preguntaría, que me quedó un poco también ante la idea de director general de SEPE, acerca de la disponibilidad de suelo público, de la posibilidad de construir viviendas con esta oportunidad para los grupos también que tienen más dificultades de acceso, ¿no? Pero claro, venimos de estas experiencias también que nacen de esas concentraciones periféricas. Habría que pensar en esas nuevas políticas de vivienda en las que se ha hablado mucho de la necesidad de la mezcolanza, aunque en Francia lo de la mixité no tuvo el éxito que se esperaba, ¿no? Por acercar a dos familias no significa que la integración, el encuentro se vaya a producir, pero esa diversidad de posibilidades de acceso según regímenes, según tipos de vivienda, habría que incidir en eso, entiendo, Fidel, aparte de esa disponibilidad de suelo, ¿no?, imagino. Sí, bueno, por supuesto, yo creo que he empezado yo hablando aquí del suelo, ¿no? Pero claro, es mucho más interesante el resto de intervenciones, porque a mí ya me pide el cuerpo hablar ahora de esos detalles, porque creo que, a diferencia de años atrás, lo que hay son muy buenas prácticas últimamente. Y lo que más me ha sorprendido es tu análisis académico cuando dices, no, es que a pesar de lo que llevamos haciendo, eso no nos funciona, ¿no? Yo creo que ese análisis, ese tiempo en el que lleva transcurrido pues, diferentes prácticas a diferentes escalas de administraciones, yo solamente he hecho una pincelada pues, un poco para situar la escala de suelo disponible para hacer políticas de vivienda, pero no todas, porque es poner suelo nuevo. De lo que estamos hablando luego, y creo que es muy interesante, es la regeneración del tejido existente, pues la visión socioeconómica, o sea, todas son prácticas que yo creo que al final son las que demuestran mayor eficacia individualmente. Yo la aportación que podría sugerir, y que creo que Belén también lo remarcaba, era que todo esto se traduce en tener pasta y en darle continuidad a las políticas que apliquemos. O sea, todo esto, o sea, si no eran 700.000 euros, él tuviera 3 millones de euros para el chabolismo, mejor. Si las ayudas que llegasen a él fuesen de diferentes lugares, o sea, yo lo que me gustaría es aprovechar foros como el que estamos para que las diferentes capas administrativas que operamos en el territorio, pues empecemos a trabajar de una forma mucho más coordinada, que no digo que no se haga, pero más coordinado, y darle continuidad a ciertas decisiones para que pasen más allá de ciclos políticos correspondientes, ¿no? Entonces, habrá suelo, yo puedo decir eso en la medida que desde SEPE sé que estamos comprometiéndonos a ello, y habrá, por supuesto, espacio para aquello que se demuestre necesario. Pues, exclusión social, en la medida que ligue bien, vivienda de alquiler, en venta, o sea, todo eso es una abolición, ¿no? Es un material de análisis, pero estamos en la fase ahora de activar el suelo. Sabéis que es lento, pero vamos en ello. Y a mí esas mezclas que se están sugiriendo hoy de una misma mesa, el suelo que se va a poner a disposición y buenas prácticas, mi opinión es que lo que hemos de mejorar es el nivel de gobernanza multiadministrativa y pasar de ahora está uno, ahora cambia el color, ahora tengo dinero, ahora no lo tengo. Yo creo que eso, o sea, hablaría de un pacto de Estado, hablaríamos, pero no solamente de la vivienda, sino que, como bien se ha apuntado antes, ¿no?, la referencia de que es que toda la vivienda no es un tema de vivienda. Es un tema de salud, como decía, bueno, y ni siquiera es un tema de educación, de otros factores. Y por eso mesas como esta, pues cuanto más mezcladas y más mejor, ¿no? No sé. Sí, yo quería complementar. Yo recuerdo que las primeras veces que fui a vuestros encuentros de arquitectos y arquitectas tuve la suerte de estar con Joan McDonald de Chile, que además fue muy gracioso porque yo viví en una de las primeras poblaciones que ella hizo en Chile, una población bastante, lo que son allí villas, lo que son allí se llama población y son sitios donde no vive la gente, obviamente, son muy fuera de lo que es la ciudad. Y el ejemplo que nos has puesto y el ejemplo que habéis puesto por allá también me recuerda mucho a lo que ya se veía mucho en Lima, se veía mucho en Santiago, que era no construir, sino rehabilitar y sobre todo cambiar el barrio, ¿no? Hacer el barrio como sostenible, que era una palabra que odiamos, hacer el barrio sostenible, vivible,
utilizando los recursos que ya existían, es decir, no traer madera de fuera, no traer piedra de fuera. Esta mujer, que yo no sé si vive todavía, porque cuando yo la conocí era ya tremendamente mayor, ya lo planteaba. ¿Qué miedo hay? Pues mirad, el mismo miedo que hay en la Amazonía, que trabajo mucho también temas de hábitat en la Amazonía, con que aparezca petróleo o diamantes en su territorio. Hay un pavor tremendo a que de pronto en mitad del pueblo Mundurucú se sepa la riqueza que tiene ese pueblo en la Amazonía brasileña. Pues igual pasa con estos temas. Experiencias que se han tenido de este tipo en varias ciudades de América Latina han provocado que al tiempo después sean nuevos barrios de personas que pueden tener un estilo de vida que no son los verdaderos vecinos de ese lugar. Entonces, para mí, y digo esto porque lo estamos viviendo en Madrid, yo creo que, imagino que aquí en Granada lo estáis viviendo, como cada vez estamos siendo expulsados las personas que no pueden sostener determinados rangos de alquiler. Me comentabas lo del precio del hotel de Madrid, que yo no lo sabía porque no utilizo el hotel en Madrid, de los niveles bárbaros en los que estamos ahora, que cuesta igual que París o igual que Roma. Entonces, ¿cómo hacemos? Y yo creo que ahí entra todo el mundo, porque aquí tiene que haber algo también de fiscalidad. O sea, si la vivienda, como no se cansa de decir la Saskia Sachen, o como se apellida, es el mayor bien de inversión del mundo, y a la vez tú nos dices que es un elemento sustancial de nuestra salud física y mental, entonces, ¿cómo conjugamos eso? Entonces, ahí tiene que intervenir todo, tiene que intervenir todo el mundo. O sea, tiene que haber un tema fiscal, un tema de exigibilidad de tantos % para determinado tipo de vivienda y determinado tipo de población. Es un conjunto, porque si solamente atacamos, entre comillas, estoy pensando en este barrio del cementerio, si no será dentro de un tiempo un barrio de moda, porque ya lo hemos vivido, que ojalá que no. Pero es que ya lo hemos vivido. Entonces, o metemos temas fiscales o metemos temas de otro tipo donde desde lo público se tienen que poner los límites, porque dejar a lo privado poner los límites, yo desde luego creo que es demasiado arriesgado, ¿no? Sí, aparte de que podamos intervenir cualquiera de los ponentes, si alguien quiere intervenir, que levante la mano, por favor, y le damos paso. Qué clarito ha quedado todo, ¿eh? Qué bien. Ah, no, mira, aquí luego. Yo soy alcalde de Chiclana, aquí en Cádiz, ¿no? 90.000 habitantes, desde el año 2010 se dejó de construir vivienda, pueblo en crecimiento anual, salen programas, ARRU, me imagino que tú has hablado de un ARRU, salen programas, son programas pequeñitos, incapaces de dar respuesta a 13 años sin construir vivienda, unas peticiones de vivienda en el censo, más de 2.000 viviendas. Cuando aparecen políticas, gobierno de España, Junta, son políticas mínimas. Han desaparecido los programas de aquellos préstamos ICO que financiaban y que eran los que te ponían el dinero para que tu ayuntamiento pudieran construir en el suelo. Los ayuntamientos tenemos suelo, no creo que no hay una financiación, como se dice, se plantea de financiar gasto corriente, simplemente el suelo está ahí y no tienes capacidad porque no están los ICO. Se habla ahora de rehabilitaciones, las rehabilitaciones son en cierta manera también muy complejas y muy difíciles de llevar a cabo. Se necesita nueva vivienda y se necesita sobre todo vivienda en alquiler, porque en esto que estaba hablando de los equilibrios de los foros multisectores, es imprescindible comprender que si alguien trabajando 40 horas gana 1.000 euros y tiene una familia mínima, aunque sea mínima, no tiene manera de mantener ni de vivir con dignidad, y tiene que aparecer las administraciones para complementar. Los ayuntamientos solos no podemos. Y cuando cedemos programas de alquiler, de esas que nos dan el 33, el 15, y que tenemos que poner 43, nos dan una puñalada por aquí que se llaman los caramelos envenenados. Entonces, tú lo has dicho ahora, es que como no hay una política real y presupuestaria de vivienda pública para alquiler continua, es que la sociedad se va a romper más, vamos a crear lo que estabas tú hablando. No tiene que ver con arreglar la vivienda, tiene que ver con arreglar, eso lo sabemos todos, pero no somos capaces de generar
los espacios ese de empleo y sobre todo de dignificar a esos barrios, entendiendo y tiene que comprender la gente que cuando se hace vivienda pública se hace para que la ciudad, entre otras cosas, sea más segura, porque es la mejor manera de erradicar las violencias. Entonces, el clamor sería, no sé, que vuelvan los ICO, que vuelvan la financiación pública para vivienda sin, iba a expresar palabras feas, que vuelva la promoción de vivienda pública en alquiler al 100%, para que sea realmente un éxito y podamos solventar el problema tan gordo que hay de vivienda. Y eso es, no sé si es un ruego o una lamentación. Yo, si me permites, Fidel, los ICO vuelven, lo ha dicho hoy la ministra, en la segunda fase de los Next Generation llegan 70.000 millones de euros para financiación. Entonces, a ver cómo desde el Ministerio, me imagino, Eduardo, que se estará trabajando desde la Dirección General de Vivienda, pero esa es la segunda línea de los Next Generation. Desde luego, Chiclana lo conozco además, creo que tenéis una empresa pública que está trabajando desde hace tiempo y yo soy siempre una gran defensora de estas actuaciones porque han sido supervivientes. Nos acompaña Luiscar, que es el que lleva el tema de las empresas públicas en País Vasco. Es necesario actuar. Lo bueno también es que SEPES se ha unido a esta manera de actuar. Yo creo que Fidel os va a poder acompañar a muchos alcaldes que queréis continuar y a muchas empresas públicas. Yo, si me permites, muy breve, porque ya estamos fuera de hora, yo voy a estar aquí 2 días, o sea, voy a estar dándome vueltas y si alguien quiere más información y yo puedo ser útil, contad conmigo. No soy Papá Noel, pero para explicar lo que sé. Hablamos luego. Muchas gracias. Mira, nos han pasado un papelito que tiene que seguir otra mesa redonda después, pero el que bien levantado la mano, solamente esta intervención y venga, y terminamos. ¿No se me oye? Pensando en la necesidad de tener estas oficinas técnicas pluridisciplinares en las que sobre todo se hace acompañamiento social, y en cambio viendo que las líneas de financiación van a cosas como diferentes, ¿no? Proyectos de regeneración urbana de barrio o alquiler asequible, ¿se incluyen en estas líneas de financiación o va a haber la posibilidad de que haya algo mucho más específico para montar estas oficinas técnicas? Teniendo en cuenta, yo vengo de Almería, de 4.000 personas residentes en asentamientos, que hay problemas de... hay muchos problemas para solventar esas situaciones, entre otras cosas por falta de voluntad política o de coordinación entre administraciones. Entonces, buscar una figura, una financiación, un tipo de proyecto que sea interadministración para que nadie se lleve la responsabilidad de esa pelota que puede ser políticamente poco grata. Muchas gracias. Perdona, muy rápido. El programa de barrios se caracteriza porque se financian las oficinas, ¿vale? Sí, se financian con 800 euros por vivienda, que me diréis a lo mejor que no es suficiente, pero como también se financian los proyectos, por otro lado, nosotros a veces en el despacho que preparamos pliegos para estas oficinas de rehabilitación, si juntas el dinero destinado a proyecto junto con el dinero destinado a la oficina, pueden salir ya paquetes interesantes para que los despachos privados con equipos multidisciplinares os podáis presentar. Ahí, si me permitís, ahí en entorno de barrios, rehabilitación en entorno de barrios, hay una línea específica para oficinas de asesoramiento específica. Y para regeneración urbana, que lo hablábamos antes, nosotros llevamos aplicando desde hace mucho tiempo el concepto de equipo de gestión, que también es una línea subvencionable, precisamente para dotar a oficinas específicas de un perfil específico. Ya que, en principio, tanto regeneración de barrio como regeneración urbana y entorno de barrio, nosotros estamos aplicando esas 2 líneas de ayuda y estamos dotándonos con personal, educadores sociales, trabajadores. En Granada, sí, pero visto bueno de la Junta de Andalucía, no hemos tenido ningún problema en 10 años. No, y el dinero es estatal, ¿eh? Y sí, porque además esas líneas son estatales, efectivamente. Es del Estado. Eso, yo sé que estamos fuera de tiempo, pero lo último, es muy importante, el dinero es estatal.
¿vale? Esto que quede claro, porque las comunidades autónomas están poniendo, salvo honrosas excepciones, Sí. escasas cuantías para su competencia exclusiva, que Sí. es la vivienda. Aquí ninguna. De manera Yo, que si me es permites, importante Elena, destacar. por acabar de insistir, porque puede ser un ejemplo que nos sucede habitualmente cuando viajamos por España. El nivel de información, yo constato que hay ciertos ayuntamientos que, por lo que sea, estamos en nuestro día a día, etcétera, y no llegamos desde el ayuntamiento. Yo os aconsejo que, bueno, ya no que miréis en la web del Ministerio, sino que nos llaméis y que preguntéis. Hay muchísima oferta de ayuda que no se está agotando porque no se conoce. No entro en el caso concreto, pero yo os sugiero que insistáis. Yo estoy 2 días aquí. También están directores generales de vivienda, de arquitectura, etcétera. Yo estaremos encantados desde el Gobierno, porque es verdad que estamos aplicando mucho dinero, como os ha dicho antes, como nunca antes se había aplicado. Y eso pues creemos que también se podría llegar. Sí. Yo Tenemos que terminar. deciros que yo también ofrezco mi colaboración mucho más mundana, a un nivel más pedestre. Y sobre todo la actuación está ahí a 800 metros lineales, casi 1 kilómetro lineal. Yo sé que la Alhambra es más atractivo, el Albaicín también, pero en cualquier caso, si queréis cualquier tipo de consulta o de colaboración y demás, a través de la organización, que en el Ayuntamiento de Granada estamos a vuestra disposición, ¿eh? Muy bien. Yo, si alguien quiere hacer su tesis, quiere un tutor y... Bueno, muchas gracias a los 5. Yo creo que sería fantástico que pudiéramos seguir aquí hablando, dialogando, aprendiendo entre todos, entre todas. Sería fantástico. Lo que pasa es que es el tiempo, ¿no? Y qué pena. Y que tuviéramos pantalla. Venga, gracias.